Los días previos... Hablan los funcionarios de Santa Fe, conferencia de prensa, los escuchamos. Un promedio de no menos de 100 móviles en la ciudad de Rosario, 140 caminantes, a lo que se sumaba una cantidad variable entre 50 y 60 móviles de las fuerzas federales. Se trabajó en conjunto con el Ministerio de Seguridad Nacional, se redistribuyeron fuerzas para garantizar el policiamiento urbano. No hubo situaciones de gravedad, todas las incidencias fueron atendidas. Esto como paso previo, necesito decirlo, porque justamente este cuadro de situación que aún en el contexto de una situación de conflicto y de reclamo, nos dio una operatividad que osciló entre el 80 y el 90% en los días previos, consolidándose ayer a partir de las 10 de la noche y sobre todo con el último cambio de guardia en un 90% de la operatividad normal de la unidad regional. Nos dio la posibilidad, porque esta fue un poco la condición que se había puesto ya en los días previos, en los que hicimos un ofrecimiento al diálogo, que finalmente antes había sido frustrado porque no se había logrado esta relativa normalización de la operatividad. Es decir, lo que se había transmitido, y esto lo aclaro porque hubo varias versiones por ahí, nosotros en ningún momento nos negamos a dialogar. Nosotros no podíamos sentarnos a dialogar en el marco de sentirnos que el diálogo iba a ser condicionado o condicionante de la operatividad policial posterior. Es decir, para sentarnos a dialogar pedimos que se restablezcan niveles razonables de patrullaje y presencia policial en la zona urbana. Esto a partir de aproximadamente las 10 de la noche del día de anoche fue cumplido, y cuando empezamos a verificar que el grueso de la flota policial que se había hecho presente sobre la jefatura de unidad empezaba a desplazarse y volvía gradualmente hacia las funciones en cada uno de sus respectivos cuadrantes, nos pusimos en contacto con quienes hasta ese entonces habían sido en principio o habían surgido como posibles interlocutores, sabiendo que por supuesto la interlocución en estos casos siempre puede estar sujeta a alguna discusión. Me ayudan, chicos, es un tema complejo y no quisiera que nos distraigamos si es posible. En el marco de una fuerza de seguridad que por supuesto no tiene canales formales de representación laboral, es complejo encontrar interlocutores, y es complejo encontrar interlocutores que de alguna manera puedan retransmitir un cierto acuerdo y garantizar algún grado de cumplimiento. Por eso es que no fue que pedimos una garantía del 100%, pero cuando vimos que se cumplió lo que pedíamos, que fue una muestra de buena voluntad. Es decir, queríamos que quienes estaban reclamando dieran una muestra, no hacia nosotros, hacia la ciudadanía. Que la policía diera una muestra de compromiso hacia la seguridad de los santafesinos y de los rosarinos. Verificada esa muestra en un grado muy importante, porque también debo decir que fue muy importante el acatamiento del pedido, procedimos a entablar contacto con una serie de referentes y delegados del personal que se estaba manifestando. Fueron convocados a la sede de gobierno, donde fueron atendidos por mí en forma conjunta con el ministro de Economía, que aquí me acompaña. En todo este camino, reitero, valoramos como un hecho dentro de un clima de claramente conflicto, porque hubo conflicto, y eso hay que decirlo, pero los conflictos pueden tener distintos grados y escalas. En el marco de un reclamo, de un conflicto, la seguridad nunca, en ningún momento fue descuidada en la provincia de Santa Fe ni en la ciudad de Rosario. En este marco, y habiendo
puestos en marcha una instancia de diálogo que por supuesto no se agota en un día y seguramente será un proceso que sigamos construyendo. Ante todo, quiero instar al escaso personal que aún queda en una actitud, digamos, de no haber recuperado la normalidad del servicio, entendiendo que puede haber una dificultad en transmitir, en comunicar lo que se habla en una instancia de diálogo y hasta que llega al último de los funcionarios policiales por la naturaleza misma de esta representación de la que estamos hablando, quiero públicamente instarlo a que quienes hubieran sido objeto de medidas administrativas, tal como está siendo notificado en este momento, ya se presenten, tomen el arma, tomen el chaleco y de inmediato se reintegren al servicio ordinario en la Policía de Santa Fe. Esto como primera medida. Segundo, esto va a implicar, obviamente, que en lo inmediato van a salir de la situación de disponibilidad en la que habían sido preventivamente colocados. Los reclamos, en primer lugar, creo que versó, más allá de que muchas cuestiones obviamente se presentaron en el petitorio, creo que conforme avanzaron los días, el reclamo fue pasando a una cuestión de índole salarial. Concretamente, entiendo que en esto, por supuesto, después va a dar mayores precisiones y detalles el ministro de Economía. Entendemos que el planteo central fue, sabiendo que la institución policial es una institución vertical y la remuneración está condicionada en principio por la jerarquía, el escalafón y la antigüedad, y además se ve afectada por una serie de suplementos que compensan tareas específicas de calle o de otro tipo, el planteo fue que aún quien está en la jerarquía más baja, quien no tiene antigüedad y no cumple ninguna de estas funciones acreedoras de una remuneración extra o un plus, es decir, el que menos gana se aproxime a lo que se llamaría la canasta básica. Por supuesto, esto presenta una cierta complejidad para responderlo en el momento, porque para empezar, hoy a la tarde se publica la actualización de los datos del INDEC sobre canasta básica, con lo cual vamos a estar a ese dato como para empezar a construir una política pública a este respecto. De todas maneras, yo quiero decirles que, tal como de alguna manera hemos plasmado en instancias de política salarial previa, el reclamo, después digo, vamos a empezar en el cómo, el cuándo, el de qué forma, pero esto lo quiero reiterar, lo hemos dicho en los días previos. El fondo de los reclamos, nosotros lo entendemos y lo consideramos muy aceptable y muy admisible. No se planteó, mire, no se planteó ninguna medida que sea no razonable, que sea una locura. Se plantearon cosas que nosotros entendemos que apuntan a mejorar el poder adquisitivo del trabajador de la Fuerza de Seguridad y a mejorar la situación de bienestar del personal de la Fuerza de Seguridad. Con lo cual, nosotros inicialmente, como ya hemos dicho, juzgamos que el reclamo en el fondo es correcto. Después digo, podemos discutir números, cifras, baremos, pero digo, es atendible y no lo descalificamos desde ningún punto de vista. Entendemos también que si hay que de alguna manera contemplar una política salarial diferenciada para las fuerzas de seguridad, porque ustedes saben que después la instancia de política salarial responde también a el proceso de paritarias con los gremios que representan al personal del Estado. Como punto de partida, nosotros también queremos decir que si tenemos que hacer un esfuerzo mayor para, de alguna manera, reconocer de manera diferenciada al personal de seguridad por sobre el resto de la administración pública, nosotros entendemos que eso es correcto. Y entendemos que eso es correcto, ¿por qué? Porque miren, y esto quiero decirlo porque para nosotros no es menor de dónde venga y quién hace el reclamo.
El reclamo lo está haciendo la policía y en general las fuerzas de seguridad de Santa Fe, que son las instituciones que durante estos 2 años han trabajado incansablemente. Les hemos exigido mucho, vamos a decirlo con mucha frontalidad y mucha sinceridad, no es que no se les exigió, se les exigió mucho. Se les exigió, no porque somos unos tarados, se les exigió porque veníamos de procesos de delito y violencia que habían arrojado 400 y en algunos casos 450 homicidios dolosos en un año en la provincia de Santa Fe. Entonces nosotros le pedimos al personal de seguridad un esfuerzo muy, pero muy grande. Policía, servicio penitenciario estuvieron ajustando en la calle, estuvieron ajustando en la cárcel, estuvieron trabajando en términos generales, tienen una exigencia horaria mayor al resto de los empleados del Estado. Esto lo digo, por favor, con mucho respeto y contemplando y sin desmerecer ningún rubro, pero digo, acá el personal de seguridad hizo un esfuerzo sobrehumano que los distingue del resto del personal del Estado. Tiene una mayor exigencia horaria y, por supuesto, que haber podido mejorar los niveles de seguridad en estos últimos 2 años ocasiona como efecto secundario innegablemente un mayor estrés para todos los que están en esto. Mire, nosotros hoy tenemos que atender la situación de los 25.000 policías y de los 4.000 y algo de penitenciarios, porque gracias a ello no estamos atendiendo al reclamo de 1 millón de personas que podrían haber sido las víctimas de delitos, robos, homicidios, asaltos, que la policía y el servicio penitenciario nos están ayudando a controlar. Entonces queremos decir, esto es una situación que para nosotros genera un problema, genera estrés, genera sobrecarga. Sí. ¿Por qué generamos esta mayor exigencia? Porque teníamos un problema mayor al que debimos responder. Hoy no estamos dando explicaciones por triplicar o casi cuadruplicar la media nacional en tasa de homicidio, que es lo que debería haber explicado si hubiera estado hace 2, 3, 4 años, pero sí hoy tenemos que dar cuenta de qué vamos a hacer para cuidar al personal que trabajó estos 2 años para que nosotros hoy podamos exhibir estos resultados en materia de seguridad que son valorados en todo el país y hasta de otros países, y esto ustedes lo saben, estadísticamente es realmente un caso excepcional lo que se ha logrado en la provincia de Santa Fe. Entonces, la verdad que esto nosotros queremos decirle que si tenemos que direccionar un mayor esfuerzo en reconocer a la policía del servicio penitenciario, a nuestras fuerzas de seguridad, nosotros sabemos que la sociedad va a aceptar y va a entender ello. ¿Por qué? Porque no es que estamos dando un premio arbitrario y caprichoso a un sector en detrimento de otro. Estamos reconociendo a las instituciones que cuidaron la vida de casi 4 millones de santafesinos, que se ven beneficiados por tener una policía en la calle, por tener un servicio penitenciario que trabaje mucho más estrictamente con los presos de alto perfil, que se ve beneficiado porque hay menos violencia y homicidios en la calle. Entonces entendemos también que toda la sociedad debería comprender y acompañar y entender que vamos a tener que tratar de hacer un esfuerzo diferenciado para compensar al personal de la fuerza de seguridad. La protesta que antes a lo mejor era por la inseguridad, hoy no está en esa medida, no digo que se solucionó todo, pero digo, no es la misma que teníamos hace un poco más de 2 años, y hoy como consecuencia es que, claro, tenemos protesta y que consideramos atendible en el fondo del personal que nos ha ayudado a no tener en esa medida esa protesta anterior. Es decir, solucionar un problema a veces genera provocar algún trastorno, provocar una mayor exigencia hacia el sector que debe solucionarlo. Yo ahora le voy a pasar la palabra al ministro de Economía para que cuente un poco los conceptos fundamentales en el tema de la política de seguridad y después, si me permiten, quisiera agregar unos conceptos en los otros ítems que fueron objeto del reclamo.
Buenos días. En primer término, como lo expresó anteriormente el ministro de Seguridad, escuchamos las inquietudes, especialmente el problema del personal subalterno de los rangos inferiores. Hoy el personal de seguridad tiene una carga horaria muy alta, 48 horas semanales, pero cuando razones de servicio lo exigen, esa carga horaria es mayor. Esto implica una alta dedicación y al mismo tiempo, por esa alta carga horaria, implica que el agente y también su familia no tengan las mismas condiciones que en otros casos de tener otro ingreso, por lo cual sabemos que son hogares que se nutren principalmente de la fuente de ingreso de la función policial. Esta carga horaria genera estrés, lo que vemos hoy es eso, la raíz central. Hace 3 años, como decía el ministro de Seguridad, la calle era lugar de movilizaciones pidiendo seguridad con víctimas de los delitos más duros, y hoy lo que vemos es parte del resultado de haber atendido esa situación, y el problema es el estrés que ha generado la exitosa forma en cómo se ha abordado el problema de seguridad. Lo que hace 3 años teníamos de movilizaciones porque lo que había era víctimas, hoy lo que nos debe enfocar es el estrés que ha generado la atención de esa situación, y ese estrés debe atenderse y debe compensarse. Por lo tanto, eso debe considerarse particularmente en cualquier composición salarial. Va a ser atendida y va a ser resuelta, principalmente para todo el personal de escalafón de seguridad general y personal del servicio penitenciario, en términos de la jerga, todo aquel que porta un arma, que, como decía anteriormente, tiene una alta carga horaria de 48 horas o más, va a tener un ingreso que no va a ser inferior a la canasta básica para un hogar tipo. Esa canasta se publica mensualmente por el INDEC, y hoy justamente coincide con la agenda y la de publicación por parte del INDEC, que vamos a tener ese valor. Por eso la población, a raíz de todos los argumentos y todos los antecedentes que nos comentaba el ministro de Seguridad, la población debe entender que destinemos mayores recursos, principalmente para focalizar en el personal de seguridad y fundamentalmente en el personal subalterno de los rangos inferiores, que son hoy los que tienen los ingresos más bajos, independientemente después de las consideraciones que se tengan de determinadas funciones específicas, pero principalmente en atender que tenga un ingreso que le implique cubrir una canasta básica, y a partir de allí, obviamente, la jerarquización del salario, entendiendo también que a mayor responsabilidad debe haber mayor salario. Finalmente, también quiero decir, porque obviamente nosotros estuvimos reunidos con, de alguna manera, referentes de lo que fue la manifestación en Rosario. Entendemos igualmente que hay una serie de planteos que son transversales a toda la provincia. Hay algunos que a lo mejor pueden ser más específicos de distintas zonas. En algunos lugares reclamará más por el tema de los traslados, en otro por el tema salarial, en otro por el tema... Pero también queremos decir esto. Los anuncios que hemos hecho, el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cocochini, lo que dijo fue que aquellos que pasaron a disponibilidad pueden volver a buscar sus armas y sus chalecos antibalas porque vuelven a sus operaciones. Hay que decir, Mario, que este diálogo que se abre y esta negociación que se abre es porque está garantizada el 80 y el 90%, entre el 80 y el 90% del operativo policial en las calles de Santa Fe. Dijo que de ninguna manera estaba dispuesto al diálogo si lo que estaba en juego sobre la mesa era la presencia policial en las calles de Santa Fe. Y el otro dato que dice es Cocochini anunció que va a haber un aumento salarial para el personal policial que va a ser superior al de la paritaria estatal, algo que anticipábamos nosotros. Hoy en Santa Fe se abre la paritaria estatal, se va a negociar un número con los estatales
y lo que trató de explicar públicamente es que a raíz del esfuerzo, ese es el discurso de Cococcioni, el esfuerzo policial que diferenciado se le pidió mucho, los policías van a tener, la fuerza policial va a tener un aumento salarial superior al estatal. Una vez que se define el número estatal, la paritaria de la policía, que no es paritaria, es un ajuste salarial, va a ser superior al estatal. O sea, destacando... Es decir, vuelvan a trabajar y le vamos a pagar más. Dice, destacando lo que la fuerza policial hizo justamente por la seguridad en Santa Fe, esto que adelantaba Adrián hoy más temprano, dijo, el esfuerzo en las paritarias va a ser diferenciado con respecto al aumento, al porcentaje que se le va a dar a la policía con respecto al resto de los estatales. Por eso al lado está Olivares, que es el ministro de Economía. Claro. Para darle salida al anuncio. Sí, en realidad no hubo ningún anuncio concreto en cuanto a lo salarial, sí la intención de generar esta diferencia en lo salarial en la discusión paritaria, que hay que ver cómo se implementa, ¿no? Nos vamos para saber las repercusiones, nos vamos a Santa Fe. Allí está trabajando Lucas Jerez. Lucas. Bueno, seguimos acá trabajando después de esta conferencia de prensa, mientras adentro están los jefes de tercio en una reunión con el jefe de la policía. Vamos a ver qué comentan acá afuera, a conversar con los autoconvocados, hay policías, hay jubilados, sigue el sirenazo, como verán, activo, el fuego en la puerta de la jefatura y demás. Vamos a venir por este lado. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? No puedo hablar, está complicado. ¿Cómo anda? Bien, buen día. Buenos días, señor. ¿Usted es jubilado de la fuerza? No, soy activo. Está activo. Bueno, acaba de hablar el ministro de Seguridad, no sé si lo pudo escuchar. No podemos escuchar nada todavía. Que van a hacer esfuerzos para tratar de que tengan una paritaria diferenciada por sobre el resto de los trabajadores estatales. Son todas promesas que no cumplen. Lo mismo sucedió desde el día cero cuando el señor ministro de Seguridad llamó a hablar, al diálogo con dos personal policial y el representante, el vocero, del cual agarró manifestó que en ese momento que no iba a ser perseguido el personal policial y que no va a ser sancionado administrativamente. Desde el día cero sancionó 20 empleados policiales. A posteriori sancionó 20 empleados policiales. Lo que estamos pidiendo, si está escuchando el señor ministro de Seguridad y el señor gobernador de la provincia de Santa Fe, que regularice los sueldos, que no sean plus, que no vaya el plus no son remunerativos. Nada de canasta básica, no va a la canasta básica. El plus no sirve para nosotros ni para los jubilados. Que toda la policía de la provincia de Santa Fe, cobre exactamente lo mismo. De ahí para arriba. De ahí para ustedes arriba. Obviamente entienden la jerarquía, que es vertical y demás, pero... Nosotros entendemos lo que es la jerarquía, pero todos por igual, porque todos somos policías. ¿Qué pasa con la representatividad de los autónomos, de la policía? Con el doctor Sarla, que nosotros no lo hemos visto. De alguna manera el gobierno también expuso algunas dificultades para la interlocución. Ustedes están todos representados por este abogado. ¿Hay diferencias? El doctor Sarla es un ser humano como todos. ¿Sí? Yo no lo conozco personalmente, pero entiendo que es un ser humano como todos. Él es el vocero nuestro. Él no nos representa, es el vocero. Él plantea lo que nosotros le decimos, nada más. Eso. Lucas, muchas gracias. Por favor, antes que te vayas de ahí, preguntale, decirle que el ministro habló de los rangos, esta verticalidad que hay en la fuerza, y habló de los diferentes rangos, de alguna manera abriendo nuevamente la posibilidad de que el aumento que se les dé también sea según el puesto que tengas en la policía. ¿Qué va a pasar si esto es así y no, como dice este policía, que sea igual para todos? Bueno, respecto a lo que dijo el ministro, la pregunta de Paula en el piso tiene que ver con que ustedes no es que quieren que todos cobren lo mismo, sino que entienden la jerarquía, ¿no? Me contabas eso recién. ¿O vos querés que todos cobren lo mismo? No exactamente lo mismo, todo, o sea... No, me refería al aumento, que sea lo mismo. La vía jerárquica, la entendemos. No, que el aumento sea el mismo, claro. Que el aumento sea el mismo para todos, igual y equitativo para todos. Y otra de las cosas que me olvidé decirte, que hace varios años, ya varias elecciones provinciales, no nos dejan votar. Queremos ir a votar, queremos votar a nuestro representante. ¿No nos dejan votar? No nos dejan votar. Los que estamos afectados en la escuela, los que estamos afectados de guardia, no nos dejan votar. Si usted quiere, pregúntele a los demás compañeros la realidad que vivimos. Esta fue una denuncia que nos hicieron reiteradas veces, Lucas. A ver. Hay movimiento acá. Vamos a ver a dónde van.
Están tomando la calle los efectivos, está llegando la motorizada, mirá. Ahí están llegando las 40 motos que estuvieron ayer. Vuelven, esquivan el fuego, pasan por arriba, ante los aplausos de los autoconvocados, cortando los escapes. Esta es la formación de la brigada motorizada de la policía de Santa Fe, de la unidad regional número 2, que diariamente patrullan las calles. Ayer y hoy no lo hicieron, y acá los tienen otra vez, frente a la jefatura, todos formados, todos acordonados. Lucas, es muy fuerte porque contradice lo que recién decía el ministro, o por lo menos el pedido del ministro a que quienes todavía estén en estado de protesta depongan su actitud y vuelvan. Acaba de terminar de hablar dos ministros, el ministro de Economía y el ministro de Seguridad. Hicieron un pedido concreto y la respuesta inmediata, post conferencia de prensa, es esta imagen, es decir, la policía motorizada que viene, deja las motos, se suma a la protesta. Sí, inmediatamente después, ¿no? Inmediatamente después de que termine la conferencia. Vos sabés que ayer también llegaron primero los coches, y después las motos, pero sí, la verdad es que también esto es un gesto. Te digo que va creciendo en tensión por esto, porque le prendieron fuego en la cara de la policía a primera hora del día, a diferencia de ayer y a diferencia del lunes. ¿Y por qué ahora llega la motorizada justo después de esta conferencia de prensa toda junta? Son señales del hartazgo, señales de que la paciencia se acaba, y obviamente nos vamos a quedar nosotros acá afuera esperando resultados de esta reunión, donde solamente iban a hablar del tema de los pases a disponibilidad, de los 20 pases a disponibilidad, que es otra punta de lanza de este reclamo que es salarial, que tiene que ver con las condiciones de trabajo y que ahora también suma este inconveniente. Los policías quieren que reincorporen a los 20 que echaron y que hasta le saquen la imputación, pero bueno, esto es algo que no depende estrictamente del ministro de Seguridad y Justicia, sino que del Poder Judicial. Pero bueno, más allá de eso, te digo que hay mucha tensión, mucho sirenazo, aplausos y apoyo de los autoconvocados y una historia que sigue sin tener un horizonte, Mario. Lucas, enseguida volvemos allí a Santa Fe con esta imagen y esto que está a pleno, digamos. Por un lado, por lo que pasó con los funcionarios que recién dieron una conferencia de prensa.